Un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Infórmese, fórmese, no vaya a ser que lleguen las elecciones del 11 de marzo de 2018 y usted no sepa por quién votar, y entonces decida no hacerlo, y entonces permita que los otros, un puñadito, vote y decida por usted y escoja lo que no usted quiso. Lo que no le sirve a usted, lo que no le sirve a su familia, lo que no nos sirve a nosotros. Infórmese. Que no llegue el 26 de mayo de 2018 y usted no sepa por quién votar a la presidencia de la República. Y entonces, otra vez, un puñadito toma la decisión de decidir por usted. Y después se queja que porque ese es el que usted no quería. Decídase. Decídase, pero eso sí, bien informado. Un saludo muy especial para nuestro invitado de hoy, él es Miguel Jaramillo Luján, él es consultor político. Miguel, bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, un saludo muy cordial para usted, para todos los televidentes calificados, inteligentes, bien informados de Sinergia Informativa. Exactamente, pues insistimos mucho en ello, Miguel. Introducción de todos los días, buscando construir cultura política, buscando que cada vez la gente entienda que tiene que participar en política. Ayúdeme. No, es supremamente importante, sobre todo que la gente tiene que leer, informarse, entender, porque es muy fácil llegar a criticar la política y la política en sí misma es algo que vivimos en las relaciones de pareja, en las relaciones con nuestros hijos, no solamente esa alta política que se da a nivel de gobierno. Es que tiene que ver con nosotros en todo. Pensemos en los pasajes, decisiones políticas administrativas. Pensemos en empleo, decisiones políticas administrativas. Pensemos en educación, pensemos en salud, pensemos en deporte, pensemos en recreación, pensemos en absolutamente todo, porque hay un sector del cual depende el desarrollo de todos los sectores. Ese sector es el sector político. Por supuesto, y dependemos de todo eso, la ubicación de una vivienda, por ejemplo, geoestratégicamente, cuánto me vale el transporte, la compra del mercado, los productos que incluyo, a qué sitios me dirijo, qué decisiones tomo. Continuamente estamos tomando decisiones que se orientan desde lo político. Exactamente, y estamos hablando de lo positivo, entonces pensemos también en lo negativo, la prostitución, el desempleo, la pobreza extrema, menores abandonados, la corrupción que tanto señalamos, también depende de eso. ¿Por qué? Porque decidimos mal. Tomamos malas decisiones. Y no solamente el día de las elecciones, que es donde más el ciudadano de pronto se conecta con lo político, sino que la política se vive en el día a día, en las decisiones cotidianas, y cada una de esas decisiones impacta al resto de nuestros conciudadanos. Así de sencillo. Bueno, y entonces en ese sentido vamos a dedicar este programa a informarlos más sobre temas presidenciales a propósito del 26 de mayo del año entrante y algo también de los temas parlamentarios a propósito de las elecciones del 11 de marzo del año entrante. Y con usted, Miguel Jaramillo Luján, quien es consultor político, es analista político, voy a plantearle algunos aspectos y usted nos los analiza. Empecemos por la decisión tomada por la Coalición Colombia, de la que tanto hemos hablado acá. Los personajes han estado acá. Jorge Robledo, senador de la República por el Partido Polo Democrático Alternativo, Claudia López, senadora de la República por el Partido Alianza Verde, y Sergio Fajardo Valderrama, exgobernador de Antioquia y el líder del movimiento Compromiso Ciudadano, decidieron conformar la Coalición Colombia. Se rompió en un momento, pero se volvió a armar esa coalición con una decisión. Jorge Robledo y Claudia López dan un paso al costado y dicen: Sergio Fajardo, sea usted nuestro candidato a la presidencia de la República. Su análisis. Definitivamente la gente de Sergio Fajardo y el mismo Sergio Fajardo buscaba que la candidatura no se diera el 11 de marzo de 2018. O sea, el consulta interpartidista que se iba a dar. Correcto, sino que digamos, esa unción se diera de una manera anticipada. Y sobre todo poder definir el camino de la inscripción de las listas a Senado y Cámara. ¿Por qué? Porque en 90 días los grandes, digamos, líderes políticos que se juegan la presidencia de Colombia van a tener el primer pulso importante, que serán las elecciones parlamentarias o las elecciones al Congreso, que elegimos Senado y Cámara de Representantes. Entonces, digamos que en cierta forma la discusión se da en ese terreno. Todavía la opinión pública no conoce una gran parte de las razones que llevaron a ese dime y direte que hubo a través de la vía Twitter, sobre todo el día viernes, de este viernes hizo 8 días, cuando se dio la inscripción de Sergio Fajardo a través de sus firmas.
Sí. Era real que él debía escribir sus firmas, era real que también el Polo debería o elegir su candidato, asimismo el Partido Verde, para luego entre los tres tomar una decisión. Urgía que Fajardo empezara a caminar el país de una vez porque, como podemos ver, ya el Centro Democrático tiene un candidato que además ha tenido una alta visibilidad debido a la propuesta de elección que tomó Álvaro Uribe Vélez para elegir ese candidato, y también que Germán Vargas Lleras está recorriendo el país también haciendo campaña debido a lo que avala el mecanismo de las firmas. Entonces, finalmente entonces se toma la decisión sin necesidad de consulta de que sea Sergio Fajardo el candidato único por la Coalición Colombia. Pero entonces, a propósito del primer momento, las del 26 de mayo recuerdan las presidenciales, pero dice Miguel Jaramillo Luján que el 11 de marzo, el día de las elecciones parlamentarias, se va a dar una puja importante que va, digamos que, a adelantar lo que puede pasar el 26 de mayo. Jorge Robledo va a aspirar como cabeza de lista al Senado de la República nuevamente por el Partido Polo Democrático Alternativo. Claudia López no va a aspirar al Senado de la República, va a acompañar a Angélica Lozano, quien es su compañera de fórmula y su compañera sentimental, la va a apoyar para que Angélica pase de la Cámara de Representantes al Senado de la República. Entonces, ¿será que entonces va a haber una lista con estos dos personajes, Angélica Lozano, Partido Verde, y Jorge Robledo, con personas de Compromiso Ciudadano, lista al Senado y Cámara de Representantes? Sí, y sin esa coalición que ellos esperaban entre Polo Democrático y el Partido Verde, que eso no lo permitió finalmente la ley, sino que a través de esas listas van a apalancar la candidatura presidencial de Fajardo, de manera independiente, creería yo. Y hay otra cosa importante que decir allí, Roger, y es que definitivamente Claudia López desea ser la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Bueno. Sin embargo, esa ruptura, el tema del Twitter, toda esa diferencia que hubo con los fajardistas y cierta sensación que la tienen fajardistas en sectores del país de que Claudia López no le suma a Fajardo, sino que antes le podría estar restando por lo distintas que son las dos marcas como políticos, pues haría que ella más bien busque la aspiración por la alcaldía de Bogotá, que hace rato se ventila dentro de ese grupo político. Perfecto, entonces queda claro que no puede haber una lista de coalición porque la reforma política no lo permitió, aunque algunos han insistido en la reforma al equilibrio de poderes de 2015, que dice que sí se podía hacer ese tipo de coaliciones. Usted dice que no. Y por último, para irnos a mensajes, la sensación que me queda de lo que usted ha dicho es que llegó Fajardo a mandar en los dos partidos y en el movimiento, en la Coalición Colombia. Porque dice usted, no nos gusta porque resta, entonces váyase más bien a aspirar a la alcaldía de Medellín. Siempre de Bogotá. Siempre Fajardo ha sido una figura política que ha trabajado en solitario. No ha podido construir partido, no ha podido construir una generación de relevo, no lo pudo hacer en la alcaldía de Medellín, en la gobernación de Antioquia, y en la presidencia funciona más como esa figura solitaria, con su estilo, con su fenotipo, con su relato detrás, en medio de que la corrupción, lo decía Inbamber Gallup la semana pasada, es uno de los insights, de los temas más importantes que vamos a tener en la campaña presidencial. Ese es un tema, Roger. Y hay otro tema, y es una gran pregunta, ¿cómo hará Fajardo para recibir o para aceptar ser el segundo de Humberto de la Calle Lombana? Porque todo parece indicar que Humberto de la Calle va a terminar en esa junta. Perfecto, eso hablamos enseguida, vamos a unos mensajes y ya continuamos con este análisis político con Miguel Jaramillo Luján. Ya regresamos. Bueno, me ha quedado la sensación de genuflexión de dos partidos con personería jurídica, el Partido Alianza Verde y el Partido Polo Democrático Alternativo, ante un movimiento ciudadano, que es Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo, es la sensación que me da. Pero menciona usted que entraría también a esa junta, la expresión que usted utilizó, Humberto de la Calle Lombana, quien el 29 de noviembre, el 19 de noviembre fue el 29, noviembre pasado, fue elegido candidato único por el Partido Liberal. ¿Será que también entra el Partido Liberal a adoptar esa posición de genuflexión frente a Sergio Fajardo Valderrama? Pero es que recordemos que ese 19 de noviembre, Roger, la consulta liberal fue una consulta muy fracturada entre dos sectores. Uno, un sector más firme con Juan Fernando Cristo,
más firme con César Gaviria y otro sector más cercano a Humberto de la Calle Lombana. Sí. Yo creo que Humberto de la Calle Lombana no llega con la tolda liberal en su gran mayoría. Pero es partido Llega liberal. como jefe negociador, llega como candidato del Partido Liberal efectivamente. Y la gran pregunta es cómo, con la fuerza que está teniendo él, siendo jefe negociador, representando al gobierno de Santos, va a llegar a negociar con Fajardo. Y si Fajardo va a aceptar compartir los reflectores con otro. Que es algo que históricamente hemos visto que no ha pasado. Por eso, pero como hemos visto dos partidos fuertes que han sido altivos, Polo Democrático Alternativo y Alianza Verde, de alguna manera doblando la cerviz ante Sergio Fajardo, nada extraño entonces que pueda pasar también con el Partido Liberal. Vocación de poder lo llaman, la política es dinámica, dicen otros, porque además Sergio Fajardo viene punteando las encuestas desde hace mucho rato. Pragmatismo, lo llaman técnicamente, y resulta que eso termina molestando a la gente cada vez más. En vez de darle tranquilidad por aquello de la coherencia, la consecuencia, la decencia, la ética. No, se llama pragmatismo, la política dinámica o... ¿Cuál fue la otra? Se me olvidó. Bueno, eso es. Sí, tal ¿Qué cual. pasa con Centro Democrático? Ya se acaba de decidir, de acuerdo con las encuestas, que Iván Duque Márquez es el candidato único a la presidencia de la República por la colectividad. Así es, fue ungido debido a una encuesta que se realizó por parte del Partido Centro Democrático, donde se había acordado que en caso de tener 4 puntos o más de diferencia del primero con el segundo, pues sería ungido el candidato. Finalmente la encuesta se realizó este fin de semana bajo las presiones de tener que tener el tema definido para poder inscribir las listas a Senado, donde estarían, lo ha dicho el mismo Álvaro Uribe, Rafael Nieto, Loaiza como parte de esa lista al Senado, en lista abierta. Quedó Iván Duque, hay profundas heridas. El gran reto que tiene Iván Duque hoy no se llama Marta Lucía Ramírez, ese llega en su momento. El gran reto que tiene Iván Duque hoy es poder limar las asperezas, limar las heridas que han quedado, sobre todo con el sector que lidera o que acompañó desde las bases a Rafael Nieto Loaiza. Pero, y entonces, ¿de qué estamos hablando? Otro problemita más, por eso es que la gente se molesta con la política. Hablábamos de un mecanismo para evitar que a dedo Álvaro Uribe Vélez decidiera que fuera democrático, y dice usted que después de que se lleva a cabo el mecanismo y se gana en franca lid, por lo que se tiene claro que la consulta fue muy transparente, pues quedan asperezas, no entiendo. Quedan asperezas, Roger, porque hubo demasiado tiempo y en las campañas siempre conviene que estos mecanismos sean establecidos con mucha anticipación, que haya un proceso de inscripción de candidatos y que las reglas estén claras en periodos cortos. Porque usted sabe que en las campañas, no a los más altos niveles, sino a niveles intermedios y bajos, siempre fluyen demasiadas pasiones y surgen una serie de diferencias que generan heridas. Y en la medida en que usted deja pasar tiempo, esas heridas van subiendo de nivel. Entonces es evidente que existe. Esta mañana precisamente el ahora candidato oficial Iván Duque salió con Carlos Holmes a su lado, pero no aparece, por ejemplo, un hombre como Rafael Nieto, quien anoche aceptó de una manera muy prudente el triunfo de Iván Duque. Entonces, a mí me da la sensación de que ahí todavía hay muchas heridas que limar. Escuchaba esta mañana al exministro en Radio Clarín. Fernando Londoño, ¿qué? Sí, les decía que hay demasiadas heridas todavía que limar y que de esas heridas depende el hecho de que se pueda marcar fuerte en las encuestas Iván Duque. Bueno, y para acabar de meter el dedo en las heridas sin que salen todavía las otras, aparece el nombre de Marta Lucía Ramírez allí. Marta Lucía, que tiene 1.900.000 votos en 2014, que no son nada despreciables. Marta Lucía, que renunció al Partido Conservador, que tiene experiencia en el Ejecutivo, que no la tiene Duque con Álvaro Uribe Vélez. Marta Lucía, que es una figura interesante sobre todo para congregar al Partido Conservador en torno de sí. Y fíjese usted que el limar asperezas con Rafael Nieto, de origen conservador, también le ayuda mucho a Iván Duque en ese camino por la puja entre sectores conservadores para lograr el primer lugar. Desde mi punto de vista, hoy la candidata se llama Marta Lucía Ramírez. ¿Cómo va a pasar? ¿Va a haber una consulta entonces entre ellos? Se habla de que en el 11 de marzo habría una consulta entre Marta Lucía e Iván Duque para poder elegir ese candidato, pero cualquier cosa puede pasar de aquí hacia adelante con el ánimo de que no pase, que esa diseminación les haga perder probabilidad de cara a las del Congreso. Entonces usted dice que hoy es Iván Duque el candidato único, pero lo más seguro es que termine siendo, por Centro Democrático, termine siendo Marta Lucía Ramírez. Porque Alejandro Ordóñez, nada que ver, porque las encuestas más recientes para El Tiempo, para Blue Radio y no sé qué otro medio, no recuerdo, incluso Timochenko queda por encima de las encuestas que Alejandro Ordóñez, ex procurador. Tiene un gran efecto tijera, es decir, una opinión favorable y desfavorable muy cruzada.
tiene una opinión desfavorable en el empresariado que no lo ayuda mucho, pero tiene una gran votación en sectores tradicionales conservadores de este país. Claro. Lo que deberían hacer estas campañas es tratar de buscar la fórmula de acogerlo, pero un poco invisibilizarlo y visibilizar el candidato dentro de los sectores vía él, sobre todo en tierra, no tanto en medios masivos. Y redondeamos de nuevo de manera muy amplia hablando del Centro Democrático, lo de la decisión del expresidente Álvaro Uribe Vélez de abrir las listas. Voto preferente, ¿eso afecta o no afecta al partido y el número de curules que esperan tener? Pues definitivamente afecta sobre todo a algunos congresistas que fueron elegidos de manera automática en 2014, sin tener que hacer mucho esfuerzo, sin tener estructura, sin tener votación, sino de la mano de Álvaro Uribe Vélez. Abrir estas listas lo que genera es una urgencia de que esos candidatos inscritos, no creo que la mayoría, pero sí los que están en las primeras posiciones y los que tienen mayor visibilidad, salgan a buscar cada uno sus votos. Que trabajen. Y lo más lógico es que Uribe logre sus votos y el partido pueda lograr una mayor cantidad de presencia dentro del Congreso, lo más lógico, si todos hacen la tarea que les están pidiendo. Uribe obtiene un montón de votos, 500.000, 1 millón de votos, no sé, va a ser histórico porque va a obtener muchos votos él y entonces les va a quitar a otros la posibilidad de tener muchos votos, van a terminar con muy poquitos votos, pero al fin y al cabo por la cifra repartidora va a permitir que sí lleguen las curules que ellos esperen. Por la cifra repartidora es posible que lleguen, pero también en ciertos municipios, en zonas rurales, en ciertos barrios de nuestras ciudades, los líderes tradicionales de los partidos conservador y liberal tenían estrategias a las que no llegaban los candidatos del Centro Democrático porque solamente era la figura de Uribe de su partido. Hoy tienen alto riesgo de perder votación muchos de estos líderes, sobre todo conservadores y liberales, por la llegada de muchos candidatos que van a llegar con el logo del Centro Democrático a esos pueblos y a esas zonas urbanas periféricas. Muy bien. Los puso a trabajar a los candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado de la República por el Partido Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. A trabajar y me parece muy bien. Yo, la verdad, soy amigo del voto preferente en este sentido. En el sentido en que la gente trabaje y no se eche a las petacas, como decimos en Antioquia, que es lo que pasó en las elecciones pasadas, que simplemente había una gran figura que era Uribe y todo el mundo cruzado, en un vagoncito cruzado y la gran locomotora cansada a veces, que es la de Álvaro Uribe, jalando todo ese vagón de gente quieta. A trabajar entonces. Vamos a unos mensajes y ya retornamos con más Sinergia Informativa. Con el respeto que se merecen los miembros del Partido Centro Democrático que quieren participar en las elecciones parlamentarias del 11 de marzo, no más rémoras, ¿cierto? No más ese pececito chiquito comiendo del tiburón grande, o sea, de Álvaro Uribe Vélez. Hay muchos que se están bajando incluso del bus porque estaban acostumbrados y pensaban que el tema iba a ser igual. Claro. Simplemente Álvaro Uribe jalando, ellos en una lista, persiguiéndolo por todas las zonas del país, pero ahora incluso les va a tocar tomar distancia de Uribe, coger el logo de su partido y empezar a recorrer el país con sus propias ideas y hacer su propia estructura. Por eso le digo, no más rémoras, que es esa figura del tiburón y un montón de pececitos al lado pegaditos, comiéndose los sobraditos que deja el tiburón. No, ya se tienen que abrir y buscar su propia comida, su propia votación. Bueno, Germán Vargas Lleras, y ahí están pues como los 3 sectores inicialmente fuertes para las presidenciales de 2018. Germán Vargas Lleras, ¿cómo ha visto la candidatura del ex viceministro? El exministro, vicepresidente de la República. Vicepresidente. Sí, Germán Vargas Lleras es un hombre que tiene una altísima probabilidad, no hay ningún lugar a dudas. Es un hombre que lo ha afectado un poco el tema de desprenderse o de tomar distancia al gobierno Santos. Es un hombre que, lo he dicho en algunos artículos de prensa, le estalló la paz en la cara, es decir, no tomó decisiones lo suficientemente, con suficiente tiempo para poder tomar distancia de su postura frente al proceso de paz con las FARC. Y el episodio aquel del Coscorrón, que fue evidente que en las encuestas le generó un desconocimiento y un decrecimiento. Es urgente, hoy precisamente presentaba sus firmas ante la registraduría, pero es urgente que Germán Vargas Lleras pueda hacer coaliciones con otros sectores políticos. Ese sector liberal que no está de acuerdo con la candidatura de Humberto de la Calle, ciertos sectores conservadores que no se llenan con las candidaturas presentes dentro y fuera de su partido, y de otros grupos políticos, incluso muchos de los uribistas descartados en los procesos de selección de las listas a Cámara y Senado han ido a las listas de cambio radical en varias zonas del país, y ahí es donde se da esa posibilidad para que él pueda llegar a una primera vuelta muy fortalecido, donde nos hacemos la pregunta,
de si esa junta, Marta Lucía Ramírez y Iván Duque, terminará con Germán Vargas o Germán Vargas terminará en esa junta. Y podría ser ante la amenaza de un Sergio Fajardo que hoy se ve muy fortalecido en las encuestas. Entonces me imagino que como las encuestas no son la última palabra, pero son una herramienta para tomar decisiones. Porque la gran encuesta, siempre le hemos dicho, es la del 26 de mayo. Así de sencillo. Claro. Pero de todas maneras, pues mire lo que acaba de pasar con Jorge Robledo y con Claudia López y con sus partidos. Dijeron, no, es que él está muy arriba y nosotros muy abajo, entonces que sea él. Entonces les permite tomar decisiones. ¿Será que esas encuestas y ese lugar de Sergio Fajardo obliga a esa junta que usted menciona entre Centro Democrático y Germán Vargas Lleras? Depende mucho del crecimiento de Germán Vargas Lleras. Y yo tengo la sensación de que Germán Vargas Lleras ha llegado a una especie de techo. Ya. Y le queda un poco difícil el tema del crecimiento, salvo que lleguen otros sectores políticos o salvo que lleguen episodios de la relación entre el gobierno y las FARC en el acuerdo de paz que puedan reivindicar su presencia, ya. Que no representa tanto eso el candidato Iván Duque, que es un hombre mucho más conciliador. Si fuera Rafael Nieto, quitaba más votos en ese nicho, ya. Pero finalmente son dos candidatos en un nicho muy parecido. Pero ya que se sabe que es Iván Duque puede crecer, entonces ya que usted dice que él mantiene techo, ¿Iván Duque sí puede crecer bastante o no? Creo que Iván Duque podría crecer, pero recuerde usted que la experiencia y el relato de Iván Duque está más orientado hacia el tema de la economía, al tema de las oportunidades. Claro, no es un hombre tan crítico, tan fuerte contra las FARC, contra la seguridad ciudadana, que es otro de los insights, otro de los temas importantes, y ese es un nicho que podría aprovechar Germán Vargas Lleras para crecer en las regiones, fortalecer su presencia en la costa y también lograr, como lo decía ahorita, poder cautivar de una u otra manera a una población que tiene estructura dentro de los partidos liberal y conservador que le pueden ayudar a crecer. Aunque uno ve en Iván Duque como el más moderadito entre todos los precandidatos, hoy ya candidato único, porque cuando él dice ni trizas ni risas alrededor del proceso de paz, dice uno que pues obviamente llegaría ya a hacer los cambios necesarios, pero no a volver el proceso de paz trizas, como lo han planteado los otros, la mayoría de los miembros de Centro Democrático. Y hablemos de una última coalición, la de Petro con Clara López, con Piedad Córdoba y en fin, esos movimientos como más, ya no sé ni dónde, estamos hablando de centro derecha, centro izquierda. ¿Ese sería donde? ¿Más izquierda? Yo creería que es un sector más de izquierda, definitivamente, pero con una votación mucho más segmentada en la ciudad de Bogotá. Sin probabilidades en ninguno de sus líderes de poder avanzar a una segunda vuelta, es real. Petro, aunque en la mayoría de las encuestas aparece segundo, con un nivel de votación alto, dependía mucho de lo que pasara con Fajardo en la coalición, de Iván Duque ya siendo el que, comillas, el que dice Uribe, y de las otras candidaturas que aparecen. Clara López, una líder también del Polo Democrático, ya se retiró de su partido igual sí. que Petro. Ellos buscarán seguramente ser ese liderazgo de izquierda, que consiga mucha fortaleza en el centro del país, pero que terminarán uniéndose, creería yo, la mayor probabilidad a la Coalición Colombia, la llamada Coalición Colombia con Sergio Fajardo. ¿Cómo los acogerá Sergio Fajardo? ¿Cómo hará para que funcione esa junta a la par con Humberto de la Calle? ¿Cómo aceptar a Gustavo Petro después de que él mismo en entrevistas de varios medios de comunicación, Sergio Fajardo, como el periódico El Tiempo, dijo, nunca voy a hacer una alianza con Gustavo Petro? Ya. Esa es una pregunta muy clave ahora. Última pregunta para una respuesta muy corta. ¿Será que se les llegó en la historia de la política colombiana el tiempo a la centroizquierda de nuestro país, más a la izquierda, si se unen todos contra la derecha, centro-derecha? Esa es una muy buena pregunta y efectivamente el péndulo político de cualquier país y de cualquier territorio siempre marca un espacio para la derecha y otro para la izquierda, y ya llevamos varias décadas en la centro-derecha. Creería yo que podría ser un momento para la centro-izquierda, una centro-izquierda moderada de transición o una centro-derecha. Perfecto. Miguel Jaramillo Luján, consultor político, gracias por estar con nosotros aquí en Sinergia Informativa. Nos ayuda a aclarar ese panorama presidencial. Estaremos muy atentos para volver a invitar para que hablemos en específico sobre las elecciones parlamentarias. Muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias, Roger, a usted y a todos los televidentes. Y vuelvo a decirles que estemos bien informados. Yo pienso que con conversaciones como las que hemos tenido hoy con Miguel Jaramillo, nos llegan elementos suficientes para que no traguemos entero. Permítanme esta expresión que es muy prosaica, pero es muy paisa y la entendemos, para que no nos metan el dedo a la boca
y terminemos decidiendo por nuestro bienestar y no por el bienestar de quienes son capaces de hacer con nosotros lo que queramos. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa a las 7 de la noche los lunes, de martes a viernes a las 8 de la noche. A las 5 nos cogió la noche, que vuelve a las 9:30. A las 6:45, Cosmovisión Noticias, que vuelve recargado de información a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.